los Hebreos y estamos ya en el capítulo 4, ¿verdad? Y realmente puedo yo mirar cómo la Biblia tiene una riqueza tan impresionante que no podemos nosotros pasar desapercibido todo lo que Dios está enseñándonos a ver a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Y a través de estas enseñanzas, no sé, creo que podemos hablar un poquito acerca de lo que Dios está mostrándonos, enseñándonos. Y hemos visto ya la superioridad de Cristo. Y para que nosotros no aprendamos a mirarlo humanamente, y para que nosotros aprendamos a través del conocimiento de Cristo, reconocerlo, verlo desde un punto de vista espiritual y mirar su superioridad, superior a todos los patriarcas, los profetas, superior a Moisés. Imagínense, por eso es que hemos estado deteniéndonos un poco para poder profundizar más acerca de lo que es este conocimiento. Y ya en el capítulo 4 nos comienza precisamente a hablar de la importancia que tiene entrar en el verdadero reposo. Escuche bien, porque el Espíritu Santo de alguna forma nos ha detenido para que analicemos más profundamente acerca de lo que es el reposo de Dios o el verdadero reposo. Básicamente todo este capítulo habla precisamente acerca de lo que es el reposo. Y lo vemos que llega desde el versículo 1, y hasta el versículo 11. Hasta el versículo 11, donde termina hablando precisamente de la importancia que tiene entrar en el reposo de Dios. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros en esta ocasión: cuídense de no endurecer su corazón, cuídense de no seguir oyendo la voz de Dios, de seguir obedeciendo lo que Dios les manda. Eso es lo que Dios nos quiere decir, porque si no lo hacen, no entrarán en mi reposo. Y eso es precisamente lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos a través de estas enseñanzas. Y vemos aquí a Dios que nos está mostrando que en el pasado una generación que fue Israel en el desierto, y nos está enseñando a cada uno de nosotros que si cometemos el mismo error, no entraremos en un reposo en el que Dios nos quiere meter. Y este capítulo 4, aquí vemos el mismo mensaje que inició en el capítulo 3, versículo 12 del libro de los Hebreos, donde dice que nosotros debemos de cuidarnos, óigame bien, de un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Y es ahí donde está basada nuestra verdadera devoción, nuestra verdadera inclinación espiritual. Debemos de cuidar el corazón malo y de incredulidad. Y vemos que es la continuación y hasta el capítulo 4, versículo 12, donde vemos el mismo pensamiento, la misma exhortación. Y quizás muchos de los antepasados judíos se preguntarán, ante el fracaso de Israel en el desierto, ¿será que ha fallado o fallaron las promesas de Dios? Probablemente se pregunten, ¿será que las promesas de Dios fallaron? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, a ver si nos introdujera, o sea, de alguna forma, que si nos introdujéramos a ese pensamiento, a esa ideología de que si realmente las promesas de Dios fallaron o qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel.
En primer lugar, vamos al libro de Éxodo capítulo 6, versículo 6, y vamos a ver qué fue lo que falló. Porque Dios les había prometido que los iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. Fue la promesa que Dios les hizo. Y vemos aquí, capítulo 6, versículo 6 del libro del Éxodo: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Oiga bien, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Aquí está precisamente, primeramente expresada la promesa de Dios. Pero la pregunta es, sin embargo, ¿entraron ellos? Es algo interesante que ustedes y yo podemos en esta preciosa tarde analizar. Y vemos en el capítulo 19 de este mismo libro, del libro de los Hechos, de Éxodo, vemos algo muy importante. En el versículo 5 y versículo 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, vean ustedes lo que Dios le está diciendo a Israel. Ahora bien, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, muy bien, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es absolutamente toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios hablándole a Moisés. Vemos aquí que a través de estas porciones de la Biblia, la promesa, pero también vemos que existía una forma que era un requerimiento para poder adquirir las promesas y poder disfrutar del descanso de Dios. Número 1, si diereis oído a mi voz, versículo 5. Número 1, ahí está el secreto para entender si las promesas de Dios fallaron o quién fue el que falló. Si diereis oído a mi voz y si guardas mi pacto, entonces tú serás mi especial tesoro. Entonces vemos aquí que no fue Dios el que falló. Y vemos las mismas expresiones. Ustedes las van a notar en el capítulo 4 del libro de los Hebreos. Estas mismas palabras, estas mismas consecuencias, las mismas admoniciones de Dios, las mismas advertencias de Dios. Sin embargo, vemos que lo que sucedió a través del desierto tenía una consecuencia. Por eso es que en este libro vemos exactamente esas mismas expresiones, y ahora se aclara más el pacto de Dios con su pueblo. ¿Cuál era la condición que se requería para poder recibir las promesas? Oiga bien, si oyereis mi voz. Y eso es precisamente lo importante. Oye mi voz. Número 2, y no endurezcas tu corazón, para poder entrar en el descanso de Dios. Vamos ahora al capítulo 23 y vamos a mirar en el versículo 20 para que vayamos haciendo un recorrido, para que cuando alguien nos diga por qué Dios, si les prometió a los israelitas darles esa tierra que fluía leche y miel, ¿por qué los que salieron de Egipto no la recibieron? Vemos en el capítulo 20, versículo 23, versículo 20, donde dice: aquí yo os
Dios envió el ángel delante de ti para que guarde el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Vean ustedes, Dios preparando todo el camino para que ellos entraran y pudieran recibir las bendiciones de Dios. Versículo 21, guárdate de él y oye nuevamente, ¿qué? Su voz. No seas, ¿qué? Rebelde. Muy bien, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y aquí miramos que verdaderamente Dios sabía lo que estaba haciendo. Versículo 22, pero si en verdad oyereis su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos. Muy bien, seré enemigo de tus enemigos y voy a afligir a los que te aflijan a ti. Ahí están las promesas. Entonces aquí nuevamente nos damos cuenta y estamos dando una corroboración y encontramos entonces que Dios no falló y Dios les dice la promesa que yo les hice. Óigame bien, no solamente se las hice a la generación que salió en el desierto de Egipto, sino que esta promesa se la hice a todo el pueblo de Israel por sus generaciones. Y todo el pueblo de Israel, esa generación probablemente que salió, no entró, mientras vemos que verdaderamente la segunda generación sí es la que pudo entrar a la tierra prometida. Entonces el problema no está en que Dios le dijo a esa generación que salió de Egipto, sino que la promesa era para todo el pueblo de Israel, era para todos los israelitas, y eso es precisamente lo que vamos a tratar de comprender en esta tarde. Así como en el Nuevo Testamento, escúcheme bien, está la promesa ahí franca, abierta, para todos aquellos que quieran creer. O sea, la promesa es para todo aquel que cree. Porque muchos cristianos probablemente vamos a mirar que es muy posible que no estén disfrutando del reposo de Dios. La razón es porque esta promesa es a quien corresponda, ya no es específicamente a un pueblo, así como lo hizo Dios al pueblo de Israel. No lo hizo específicamente para una generación, sino para todas las generaciones. Y esa es la razón por la que nosotros vemos que si la generación que salió de Egipto no entró entonces la segunda generación, y Dios allí estaba cumpliendo sus promesas, porque Él les hizo promesas a sus generaciones, a todo el pueblo de Israel. Y ahora en este tiempo vemos entonces que la promesa está abierta para todo aquel que cree. Por eso es que vamos a ver nosotros por qué a lo mejor en ocasiones nosotros estamos luchando con nuestra mente y estamos diciendo esto y lo otro acerca de Dios. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Qué no dice su palabra que es de bendición para mí? Sí, pero la pregunta clave sería en esta preciosa tarde: ¿cómo tú vives? Y es donde está basada precisamente la diferencia para poder nosotros entrar en el descanso de Dios y poder recibir y tener las promesas por fe que Él nos hizo. Porque esta promesa es para todos aquellos que quieran obedecer. Y aquí vemos entonces en el capítulo 4 el reposo de Israel, que se convirtió en un retrato del reposo que se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Cualquier persona que pone su fe en Cristo Jesús, cualquier persona que le entrega su vida a Cristo, cualquier persona que se atreve a
recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, entran en el reposo de Dios. Y no hay otro reposo más grande, más glorioso que Dios haya dado que el aprender a descansar en Él. Y es un reposo que abarca todas las áreas de la vida del hombre. Por eso quise darle énfasis en esta tarde acerca de esto. Alcanza el cuerpo físico, mire usted, sígame bien con mucho cuidado, el espiritual y el reposo eterno, que son las 3 etapas en las que nosotros somos participantes del reposo de Dios. Desde que lo recibimos, aprendemos a descansar en Él. Y esto es importante que cada uno de nosotros lo sabemos. El eterno es precisamente porque todos los que mueren en el Señor, dice la Biblia, que descansarán de todas sus obras que hubieren hecho, según Apocalipsis. Y vamos a mirar aquí cosas importantes. Número 1, para poder entrar en el reposo de Dios, hay que dejar de actuar o vivir en la carne. Vea usted, por eso vamos a tratar de comprender cómo podemos nosotros abarcar estas 3 áreas de nuestra vida para poder estar en el reposo de Dios. Dejar de actuar en la carne o dejar de hacer esfuerzos propios para tratar de agradar a Dios en base a nuestros esfuerzos carnales. Quiere ser director del coro, quiere ser predicador, tesorero, cualquier área que tú quieras dentro de la iglesia, cuidar el orden, lo que tú quieras, son esfuerzos personales y no es necesariamente este tipo de esfuerzo, este tipo de trabajo, el resultado de nuestra comunión con Dios. ¿Sí me escuchó muy bien? Que muchas de las veces todo este trabajo que se hace dentro de la obra de Dios no siempre es necesariamente el resultado de nuestra comunión con Dios. Y vamos a entender la razón por la que nosotros sí necesitamos entender dónde podemos encontrar el verdadero reposo en nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8, ahí es donde vemos nosotros la respuesta a esto que les estoy diciendo. Dice, porque los que viven conforme a la carne solamente se ocupan de las cosas que ven de la carne, las cosas en las que probablemente lo hagamos para ser vistos de los hombres como lo hacían los fariseos. Mas, óigame bien, los que se ocupan en el Espíritu se ocupan de las áreas espirituales más que el esfuerzo humano que tú puedas poner para poder hacer y pensar y creer que estás haciendo la obra de Dios. Porque la intención del Espíritu es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por tanto, la intención de la carne es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, pero podemos estar haciendo esfuerzos, no como el resultado de nuestra comunión con Dios, sino nuestros propios esfuerzos. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo es en la carne? Muy sencillo. Si todas las mañanas, antes de que te a levantarte, inmediatamente te pones delante de Dios, oras a Dios 30, 40 minutos al día, meditas en la palabra de Dios durante el día, y de aquí en adelante lo que estás haciendo va a ser el resultado de tu comunión con Dios y no de la carne. Por eso es que hay que entender que nuestros propios esfuerzos, dice la Biblia, que son trapos de inmundicia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando existe verdaderamente una comunión profunda con Dios en nuestra mente, en nuestra oración, nuestra meditación, en todas las áreas de nuestra vida? Ahí viene completamente el resultado a ser diferente. Porque lo que ahora hacemos, lo estamos haciendo como resultado de nuestra comunión profunda con nuestro Señor Jesucristo. Y no confiamos
como dice el apóstol, en la carne. Todo lo que hacemos, lo hacemos dentro de la comunión con Dios, pero no confiando en la carne, no teniéndole confianza. Hay que ser siempre muy, muy desconfiado de la carne. Pero sin embargo, si dices que haces, viajas, te has involucrado mucho en la iglesia, haces esto, lo otro, etcétera, 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 y tu comunión con Dios está mal, todo lo que estás haciendo, todo el esfuerzo que estás haciendo, óigame bien, es en vano. ¿Sí me comprenden en esta tarde? Israel sí realmente iba caminando en el desierto, iban viendo la gloria de Dios, pero estaban solamente haciendo la obra de la carne, iban caminando, pero no tenían comunión con Dios. La Biblia dice que tenían espíritu de incredulidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando vas caminando en el desierto y vas viendo a lo mejor la gloria de Dios, pero nada más, puras quejas. ¿Qué es lo que pasa? Quiere decir entonces que tu comunión con Dios está mal. Necesitas entender que tus propios esfuerzos, que aunque vayas a la iglesia, que aunque te envuelvas en todo lo que tiene que ver con la iglesia, cantes, brinques, lo que sea, si solamente lo haces humanamente, sin tener una comunión profunda con Dios, yo creo que es tiempo de hacer un análisis personal de nuestras vidas y comenzar a tratar de ver qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó. ¿Será que Dios falló en sus promesas al pueblo de Israel? No, lo que falló fue la comunión con Dios. Para que el pueblo de Israel entendiera perfectamente los planes de Dios. El reposo de Dios es comenzar desde la mañana a descansar con Dios a primera hora, inmediatamente. Y así como dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces estar, ¿cómo? Relajadito, tranquilo, descansado, confiado. ¿Por qué? Es el resultado de nuestra comunión con Dios. O sea, aprendes a entrar en el reposo de Dios. Cuando no entras en el reposo de Dios, te escandalizas, le pasa algo a tu hijo, casi te mueres, casi te desmayas, gritando por las calles. ¿Por qué? Porque no tienes el reposo de Dios, no tienes la confianza en Dios, y eso te aparta de Dios. Te aparta de Dios y te hace un incrédulo. Ay Dios, ¿le seguimos? Yo creo que sí. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros en esta tarde. Pero cuando entramos verdaderamente en el reposo de Dios, cuando comenzamos nuestro día descansando de Dios, poniendo nuestras cargas inmediatamente en Él, entonces es cuando nosotros vamos a aprender a vivir libres de preocupación. Muchas personas vemos nosotros que nunca están contentas, siempre hay algo que les molesta, ¿verdad? Gentes que tengan o no tengan dinero, no viven felices. Tengan o no tengan salud, no son felices, todo les molesta. Aunque tengan trabajo, también están molestos, nunca están contentos con su situación. Es porque nunca han podido entrar al reposo de Dios. Significa reposo, estar libres de preocupación. Óigame bien, es algo muy importante que todos y cada uno de los hijos de Dios tenemos que aprender a reconocer y a entender. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4 versículo 6. Vean ustedes lo que escribió aquí el apóstol Pablo para poder entenderlo mejor. Por nada estéis afanosos, escuche usted, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros entendimientos, porque una persona que se desespera hasta pierde la capacidad, la inteligencia, el entendimiento y no puede reaccionar positivamente. Y guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por eso cuando venimos a la Biblia, aquí está verdaderamente, pudiéramos decir, lo que nuestra vida necesitaba. Por nada estéis afanosos. No significa, quiero decirles esto, que no vamos a tener preocupaciones de ninguna especie, sino como dice la Biblia, atribulados, pero no nos desesperamos. Y dejamos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Aunque haya tormenta a nuestro alrededor, tenemos que tomar el control y dejar que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones y ser agradecidos. Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Óigame bien, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Preocupaciones de que tengo que presentarme al trabajo, de que tengo que ir a llevar a los niños a la escuela, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer otro, de aquellas cosas que llegan situaciones, pero óigame bien, de esto a que se sienta angustiado y que hasta le robe el sueño, le robe su paz, le robe su felicidad, es una grande diferencia. Es una grande diferencia. Por eso necesitamos entender que para poder nosotros entrar en el reposo de Dios, tenemos que aprender estos principios básicos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y lo siguiente es, para poder entrar en el reposo de Dios, es tener estabilidad espiritual. Es estar establecido en la Biblia, estar establecido en la doctrina de la palabra de Dios y no de andar de filosofía en filosofía. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 14, que no seamos, dice, niños fluctuantes llevados por doquiera o todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, ustedes, siguiendo la verdad en amor, tienen que crecer en aquel que es la cabeza, es a saber, nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano que no tiene el reposo de Dios, de repente está en la dianética, al día siguiente está en la masonería, el domingo se va a la iglesia de los mormones y después de ahí se va a la clase de filosofía. Le dicen, viene el predicador fulano y ahí va para allá. Va a venir Walter Mercado a la Plaza de México y ahí va también. ¿Por qué? Porque no tiene una estabilidad espiritual, no tiene una doctrina básica, fundamental para entender quién es Jesucristo. Y va y anda por todos lados, llevado por todo viento de doctrina, porque no ha entendido quién es Jesucristo. Dios quiere que nos establezcamos, que echemos raíces en la palabra de Dios para poder estar en su reposo. Y esto es el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en toda su divinidad. El que conoce a Cristo verdaderamente en su divinidad está verdaderamente fundamentado en la roca que es Jesucristo, y nada, absolutamente nada lo puede mover. Como dice la Biblia, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Y dice el apóstol, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor,
podamos comprender bien cuál es la anchura, la largura, el amor de Dios y la profundidad y todo, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por eso es importante entender quién es Jesús. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Una persona que no conoce a Cristo no va a estar fundamentado en Cristo, no va a entender quién es Jesús. Lo va a hacer tres personas, lo va a hacer un hombre, va a creer que fue un profeta muy bueno que vino a esta tierra, pero no va a pasar de ahí. Para poder nosotros entender y reconocer cómo podemos verdaderamente estar bien fundamentados en Cristo y disfrutar del reposo de Dios, tenemos que conocer al Dios que servimos, a Cristo Jesús, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único y verdadero Dios, y no hay más. Por esa razón es que muchos pueden estarse perdiendo del reposo de Dios porque no han entendido ni han conocido al Dios que están sirviendo. Por eso el apóstol le daba tanto énfasis a esto. Nosotros tenemos que entender la profundidad, la altura, la anchura, la longanimidad de Cristo para poder entender quién es, porque aquí es donde se puede decir que está la entrada a un conocimiento profundo de Dios, que se abren las cortinas de los cielos y comenzamos a entender verdaderamente quién es nuestro Señor Jesucristo. Por eso conocer a Cristo excede el conocimiento de los científicos, de los escritores, de los sabios y de los mejores, pudiéramos decir, hombres sabios entendidos que han existido en esta tierra. Se lo voy a volver a repetir. El conocimiento de Cristo excede cualquier otro conocimiento, está diciendo el apóstol Pablo. Cuando nosotros entramos al conocimiento de Jesús, adquirimos una sabiduría que ninguno de los hombres de este mundo ha conocido, porque si la hubieran conocido, dice el apóstol, no hubieran crucificado a Jesucristo, el Señor de gloria. Aleluya. Por eso cuando entramos a este conocimiento, entramos a una escuela de alta escuela, pudiéramos decir, a la escuela del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a entender quién es Jesús, miramos nosotros una revelación profunda y le damos a Cristo el lugar que Él se merece. Entendemos que Él es el único Dios verdadero, que no existe la ideología de personajes en Dios. No es cierto que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahí ya es idolatría, porque Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29, nosotros no tenemos más que un solo Dios y un solo Señor, y un solo es al que le damos toda la gloria y toda la honra, aunque nos digan no solo Jesús. Quiere decir entonces que cuando nosotros entramos a este conocimiento, somos, dice el apóstol, llenos de toda la plenitud de Dios. Es impresionante lo que está diciendo el apóstol. Impresionante. O sea que cuando entramos a estas profundidades de Dios, esto excede a un conocimiento superior a cualquier persona, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego nos dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal, o sea, la piedra angular, el verdadero Jesús, el Cristo. Y entrar al reposo de Dios también significa tener a alguien en quien poder descansar. Y la razón es porque nos enfrentamos a un mundo hostil, lleno de sufrimiento,
a un mundo lleno de preocupaciones. Y el que ha entrado en el reposo de Dios es el cristiano que ha aprendido que cuando llega a su casa, después de tener un día tremendo, problemas con la familia, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, problemas en cualquier área de su vida, y lo que hace un cristiano cuando un cristiano ha aprendido esto, en cuanto llega a su casa, le dice al Señor, agarra la mochilita de cargas de todas las piedritas que juntó en el día y luego va y le dice, ahí te va, Señor, todas mis cargas. No sé si ustedes lo han hecho o han aprendido a hacerlo. El apóstol Pedro dijo algo muy importante, primera de Pedro 5:7. ¿Qué dice el apóstol ahí? El apóstol Pedro, primera de Pedro 5:7, echando ¿qué? Todos los sacos llenos de piedras en él. Oiga bien, ¿cuántos han aprendido a echar todas esas cargas en Cristo? ¿No dijo Él? ¿No dijo Cristo eso? ¿No dijo que venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados? Yo los voy a hacer descansar. ¿Qué no dijo Él que quiere que nosotros empecemos desde hoy a disfrutar del reposo de Dios? ¿Por qué no estamos disfrutando del reposo de Dios, del descanso de Dios? ¿Cuál es la razón? Israel se perdió la oportunidad de, a través del desierto, ir descansando en el reposo de Dios. Dios dijo, yo los voy a introducir. Ustedes lo único que tienen que hacer es oírme y obedecerme, y no dejen que su corazón se endurezca. Es todo lo que tienen que hacer. Yo voy a ir delante de ustedes. Voy a destruir puertas de hierro, cerrojos de hierro, les voy a hacer pedazos, le voy a abrir camino para que pase. Si se atraviesa el mar, se los voy a abrir. Si se atraviesa los enemigos, se los voy a destruir. Todos aquellos que sean tus enemigos van a ser también mis enemigos. Escuche, ¿por qué razón vemos entonces que falló el pueblo de Israel? Era porque no estaban verdaderamente en el reposo de Dios. No tenían una comunión profunda con Dios. Y la falta de comunión profunda con Dios es un caos para tu mente, para tus emociones, para tu estilo de vida, para donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque no has aprendido a descansar en Dios. Podemos desde este momento, desde hoy, comenzar a descansar en Dios. Echa sobre mí tus cargas, dice el Señor, yo las llevaré. Pero nosotros andamos con la mochilota cargando, no se las damos a Dios. No se atreven a dárselas. Como que les gustan las piedras, ¿verdad? Las traen ahí cargando. ¿Qué no dijo? Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, cuando sea su tiempo, los ensalce. O sea, cualquier cristiano tiene que aprender esto. O sea, todo cristiano tiene que aprender a tomar el control sobre su vida, sobre su estilo de vida. Y cualquier cristiano tiene que aprender que hay cargas que a lo mejor estás cargando que no son tuyas y que no deberías de irlas cargando. Por eso cualquier persona, cualquier hijo de Dios que pierde el control sobre su vida, sobre su persona, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está así? ¿Por qué está sufriendo tanto? ¿Por qué no está disfrutando de las bendiciones de Dios? ¿Por qué no está verdaderamente descansando a Dios? ¿Por qué está así? ¿Cuál es la razón por la que está un cristiano así? La razón es porque lo está cargando todo, absolutamente. No ha encontrado el verdadero descanso que hay en Dios. Aquí vemos que reposo es echando toda nuestra
ansiedad sobre Él, porque para poder hacerlo y para poder nosotros de alguna manera cumplirlo, ahí es donde vamos a comenzar verdaderamente a disfrutar de la paz de Dios. Él quiere que nosotros tengamos paz con Él. Paz con Dios, paz con Dios. Necesitamos entender que hay dentro de nosotros un poder sobrenatural que está haciéndonos cada día más que vencedores en Cristo Jesús. Aquí está, tiene que estar ese poder. Tenemos que estar investidos del poder del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Dios habite en nosotros para que Él tome el control y para que aprendamos nosotros a darnos cuenta que está aquí ese poder sobrenatural en nuestras vidas para que nosotros seamos más que vencedores. Para eso está ese poder aquí. Para eso está la comunión con Dios. Para eso Dios dejó medios, métodos, sistemas para que nos mantuviéramos fuertes en Él, para que estuviéramos llenos del poder del Espíritu Santo. Nos dejó la oración, el ayuno, nos dejó la Biblia. Dijo: obedézcanla, crean en ella, pónganla por obra y no dejen que su corazón se endurezca. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Van a entrar en el verdadero reposo. En Hebreos capítulo 3, versículo 19, dice que no pudieron entrar, no pudieron y no pudieron, porque no disfrutaron nunca del reposo de Dios. Nomás iban chille y chille y chille todo el camino. 40 años llorando y quejándose. ¿Sí me entienden en esta tarde lo que les quiero decir? ¿Sí comprenden por qué podemos estar solamente sufriendo y quejándonos? Porque no estamos disfrutando del reposo de Dios. Y dijo Dios: no van a entrar al mi verdadero reposo. Los que no disfrutan del reposo de Dios aquí, tampoco van a poder disfrutar del reposo eterno. Amén. Gloria a Dios. Una conexión preciosa que Dios hace en esta noche. Por eso no lo pudieron lograr por su incredulidad, su falta de comunión con Dios, su falta de consagración. Y es probable que haya muchos que todavía no están disfrutando del reposo de Dios. Pero en esta noche yo creo que Dios te está diciendo: entra en mi reposo, descansa en mí, échame todas las cargas, yo las llevaré, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que aprender este principio, y el próximo viernes les voy a traer la última enseñanza acerca del reposo. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos quieren